En ANTP trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Toda la información en la logística del transporte solo por ANTP Live. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn. Encuéntranos como ANTP MX y ANTP México. Nos interesa tu opinión. Escríbenos. Visita nuestra página web. Ingresa a www.antp.org.mx y conoce más sobre la logística del transporte de mercancías, seguridad vial, nuestros eventos y todo el contenido desarrollado para ti. ¿Ya leíste Transporte e Industria? Mantente informado sobre los aspectos más relevantes del sector transporte con nuestra publicación bimestral, en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo. Transporte e Industria está disponible en versión digital y puedes consultarla en www.antp.org.mx/revista o en nuestra versión impresa. La información es poder y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria. Notas del día. Durante la fase de la epidemia de COVID-19 que atravesamos, el número de contagios crece de forma rápida. Por eso, si te es posible, quédate en casa. Así podremos reducir el número de casos que se pueden presentar. No olvides que el lavado de manos es nuestro aliado más poderoso. Hoy te presentamos la mejor forma de hacerlo. Moja tus manos. Aplica en ellas suficiente jabón. Frota las palmas, luego los dorsos. Ahora talla los dedos entrelazados. Talla los pulgares, luego los nudillos. Enjuaga bien con agua y sécate muy bien con una toalla. Todo esto debe durar al menos 20 segundos. Pero, ¿cuándo debes lavarte las manos? Después de regresar, si sales a la calle, pero mejor, si te es posible, quédate en casa. Antes, durante y después de preparar alimentos. Antes de comer, después de ir al baño o de ayudar a que alguien más lo haga. Antes y después de atender a un enfermo. Después de sonarte la nariz, toser o estornudar. Después de tocar un animal, alimento para animales o excrementos de animales. Después de tocar la basura. Es mejor hacerlo con agua y jabón, pero también puedes usar gel antibacterial con base de 70% alcohol. Recuerda que ante el COVID-19 nos cuidamos todos. Con información de la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Muy buenos días, sean bienvenidos a una emisión más de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 22 de abril y les damos la bienvenida a esta nueva emisión. Agradecemos y también saludamos con mucho gusto a mis compañeros de micrófono, Germán Paz. Muy buenos días a todos. Luis Bravo. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Y Daniel Montañez. Hola. Hola, buenos días. El día de hoy tenemos diferentes temas para la agenda. Algunos de estos son la estadística del secretario y de la Fiscalía General de la República sobre el robo al autotransporte de carga. También tenemos la declaración de la OMI para mantener el flujo de mercancías. Traemos algunos detalles de lo que fue la primera sesión del curso online, agregando valor a la cadena del suministro de transporte ferroviario e intermodal, y también información relevante acerca de los anuncios sobre el inicio de la fase 3 de la contingencia ambiental declarada el día de ayer. Gustavo nos traerá información acerca del sueño y la conducción del documento, de un documento del IMT sobre seguridad vial en carreteras. Pero antes de iniciar con estos temas, le pido a Luis nos comparta las efemérides del día. Claro que sí, Iris, con mucho gusto. Un día como hoy, 22 de abril, pero de 1830,
Muere en la Ciudad de México Miguel Domínguez Trujillo, quien fuera presidente de la Suprema Corte y esposo de doña Josefa Ortiz de Domínguez. Ambos fueron conspiradores en los inicios de la Guerra de Independencia. También un día como hoy, pero de 1854, muere en el estado de Guerrero Nicolás Bravo, quien fuera héroe del Movimiento de Independencia Nacional y presidente de la República entre 1842 y 1843. Por último, un día como hoy, pero de 1856, el Congreso aprueba la Ley Juárez, que establece la igualdad ante la ley y la supresión de los fueros especiales. Muchas gracias, Luis. Y bien, para iniciar con los temas de la agenda, le pediría a Germán que por favor nos comparta esta estadística de la Fiscalía General de la República sobre el robo al autotransporte de carga. Muchas gracias, Iris. Así es, como sabemos, cada 20 de mes el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta la estadística de incidencia en el fuero común. Y bueno, también tenemos la estadística que nos compartió apenas el día viernes pasado la Fiscalía General de la República. Y bueno, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos señala que al 31 de marzo del 2020 se reportaron un total de 2.215 robos, de los cuales el 83.9% fueron con violencia y únicamente el 16.1% es sin violencia. Al mes de marzo hubo un decremento del menos 31% en comparación con los 3.188 reportes realizados en el mismo periodo de 2019. Conforme a los estados con mayor número de incidencia, conforme a lo que reporta el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tenemos que el Estado de México es el estado que sigue teniendo el mayor número de reportes de robo a nivel nacional, con 727 carpetas de investigación. Le sigue Puebla con 151, Michoacán 140, Nuevo León 106, Morelos 78, Jalisco 56, San Luis Potosí 51, Veracruz 36, Ciudad de México 35 y Tlaxcala 25. Como podemos ver, el Estado de México agrupa o tiene más del 50% de los reportes reportados hasta este momento. Y bueno, esperemos que esta incidencia pueda ir disminuyendo en el Estado de México. Trabajaremos con las autoridades locales y federales ahí en el Estado para ver de qué manera podemos apoyar para que esta incidencia pueda disminuir. Por otra parte, la Fiscalía General de la República nos reporta que al mes de marzo se reportaron 506 reportes de robo y para tener un total al mes de marzo de 1.474 reportes. Como podemos observar, en el fuero federal hay un pequeño incremento del 9% en comparación con las 1.350 carpetas de investigación que se reportaron en el mismo periodo del 2019. Por otro lado, la Fiscalía General de la República nos señala que la mercancía robada con mayor frecuencia a nivel nacional son los alimentos y abarrotes, con el 21.34%, le siguen materiales para la construcción con el 6.12%, la línea blanca con 3.16%, refacciones y productos automotrices y electrónicos con el 1.58%. Ahí vemos una estadística que dice 68.59%, que agrupa los diferentes productos como son hidrocarburos, limpieza, medicamentos, cartón, plástico, etcétera, pero estos en su conjunto tienen un porcentaje muy menor a los que estamos observando. Y por último, Iris, comentarles nada más esta estadística que se ha estado presentando en las últimas emisiones, en donde se suma lo que reporta tanto la Fiscalía General de la República como el Secretario Ejecutivo, y aquí podemos ver que al mes de marzo hubo un decremento del 19% en comparación con los 4.538 carpetas de investigación que se reportaron en ambos fueros en el mismo periodo de 2019. Sin embargo, es importante resaltar que en el mes de marzo la disminución que se venía observando en enero y febrero ya fue menor y únicamente disminuyó un 9.90%. Muy interesantes estas cifras, Germán, muchas gracias. Continuamos viendo que se mantiene como una constante algunas entidades y también el tema en específico del robo de algunas mercancías. Y será muy importante ver los siguientes reportes derivados de esta emergencia sanitaria que estamos teniendo para ver si continúan estos productos e insumos como los que se roban con mayor facilidad y también todas estas acciones que están haciendo, que sabemos que están haciendo integrantes del COPRECOM de la mano de la ANTP con autoridades para la prevención
prevención, sobre todo ante esta emergencia sanitaria, como ya les comentaba hace un momento. Así es, Iris, y seguiremos trabajando con las autoridades, con la Fiscalía General de la República, con la Guardia Nacional, para ver qué medidas podemos seguir implementando para que esta incidencia no repunte en este mes de abril, en el mes de mayo, ahorita con la declaración de la fase 3 de la emergencia sanitaria. Claro que sí, muchísimas gracias y seguiremos muy puntual tu información. Y bien, ahora le pido a Luis, por favor, nos comparta esta declaración de la OMI para mantener el flujo de mercancías. Claro que sí, Iris, como bien lo mencionas, la Organización Marítima Internacional, la OMI, hizo una declaración acerca de la importancia del movimiento de mercancías dentro de los diferentes puertos, y lo hizo en conjunto con la Organización Mundial de Aduanas. Esto con la intención de que todas las administraciones aduaneras y las autoridades de los puertos que forman parte de estas organizaciones, entre las cuales se encuentra México, tengan estos consejos, por así llamarlo, esta declaración invita a estas administraciones y a estas autoridades del puerto a que se mantenga un flujo constante de mercancías, ya que no se interrumpa la cadena de suministro por mar, es decir, que no se cierre facilidad para poder desembarcar y para poder hacer que lleguen estos insumos que son de vital importancia para todas las personas que están padeciendo, que estamos padeciendo esta cuarentena, esta pandemia. Y en su declaración señalan que hay varios puertos, buques, barcos, que se restringen los viajes, que se cierran las fronteras, y ellos piden que esto no se haga, si bien es cierto que se deben tomar las medidas necesarias para evitar la propagación de este virus, pues también es necesario tener todos los insumos para que se pueda combatir de la mejor manera. Y estas restricciones, como lo mencionan, dice que pueden interrumpir la ayuda y el apoyo técnico que son necesarios en estos tiempos más que nunca, y puede tener efectos aún peores el hecho de no tener los insumos y los materiales necesarios para combatir con esta enfermedad. Es por esto que piden a las administraciones, a las aduanas y a las autoridades que se facilite todo este movimiento transfronterizo, que se tenga en cuenta la situación en la que estamos pasando, que se están pasando en la mayoría de los países, y también que lo fundamental para esta situación es la comunicación, tanto de las personas que llegan como de las personas que salen, como del mismo puerto, que se tenga una constante comunicación y que se mantenga la facilidad de poder, comunicar qué es lo que está pasando dentro del buque, dentro del puerto, para poder tener las medidas necesarias y poder actuar de la manera correcta ante un posible brote, ante un posible contagio. Y esta es la declaración donde invitan a los Estados miembros a que este movimiento de mercancías no deje de fluir, que siga siendo, que siga ayudando a la sociedad y que se mantenga este constante flujo y esta constante comunicación dentro de todos los niveles que participan en la cadena de suministro en cada uno de los puertos. Muchísimas gracias, Luis. Muy interesante esta solicitud y este llamado que hace la Organización Marítima Internacional, la OMI, respecto del flujo de mercancías, y ver también qué es lo que tendrán ellos como respuesta, porque como bien lo mencionabas, ahora las mercancías es un tema muy delicado, es un tema, una actividad esencial, como ya lo hemos visto, y como también en la siguiente parte del programa veremos algunos anuncios que se hicieron respecto de la fase 3. Entonces, estaremos muy pendientes de la información que circule en torno a esto que nos comentas, y seguro tendrán una respuesta favorable. Muchas gracias. Claro. Y bien, es momento de ir a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o LinkedIn. Nos encuentran como ANTP México o ANTP MX. Regresamos con más de ANTP Live, usuarios del transporte de carga.
información en logística del transporte solo por ANTP Live. ¿Sabías que? ¿Ha mejorado el desempeño del ferrocarril en 2020? Durante el periodo enero-febrero de 2020, los ferrocarriles movilizaron un total de 20.57 millones de toneladas netas de carga, lo cual representa un incremento del 7.51% en comparación con el mismo periodo de 2019. No obstante, el sistema ferroviario mexicano reportó un decremento operativo en el periodo en fuerza motriz del 4.35% para ubicarse en las 1.164 locomotoras y del 1.43% menos en carros operables al quedar en las 30.915 unidades. Con información de Infotransportes. La cápsula. Guanajuato prevé destinar 47 millones de pesos en red carretera. El gobierno de Guanajuato destinará 47 millones de pesos en el mantenimiento y conservación de los 2.622 kilómetros de la red carretera. Así lo informó la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, SICO. En las próximas semanas se dará a conocer el fallo de las licitaciones, mediante las cuales se asignará la conservación y mantenimiento de las 6 zonas en las que se encuentra dividida la red carretera de Guanajuato. Asimismo, se debe llevar a cabo la limpieza de cuentas y de la superficie de rodamiento y de los acotamientos, el sellado de grietas aisladas en carpetas asfálticas y el bacheo superficial. Se espera que con estos trabajos, el traslado personal y de mercancías se lleve de una manera más rápida y eficaz. Con información de Transporte y Turismo. Uptime es el tiempo efectivo de trabajo de una unidad, pero para nosotros es mucho más. Uptime es tener 85 puntos de servicio a lo largo del país, una financiera, una aseguradora y toda una compañía esperando para poder servir a nuestros clientes en cualquier momento. Uptime es internacional. Agradecemos a Navistar y Kenworth, patrocinadores de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Estamos de regreso, qué bueno que sigan con nosotros. Para esta segunda parte le doy la bienvenida a Gustavo Chávez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Hola, Gus, quien nos trae una información relevante acerca del sueño y la conducción de acuerdo a un documento del Instituto Mexicano del Transporte. Claro que sí, Iris. Bueno, es un documento de seguridad vial en carreteras del IMT, de su publicación técnica número 224, en el cual nos habla acerca del sueño y la conducción. Bueno, nos menciona que algunas causas que propician a un accidente, pues es la falta de descansar, de dormir como tal, ya que ello provoca algunas deficiencias en nuestras capacidades, como puede ser de reacción, la mejor también la aparición de distracciones muy frecuentes, tenemos mayor tiempo de procesamiento e integración de la información. Se pueden alterar nuestro sistema motriz. También puede aparecer algunos microsueños que con ello pueden hacer la pérdida de conciencia al respecto de lo que es nuestro entorno y la carretera o algún camino. También pues perder la pérdida de conciencia también de qué hay como tal en el camino, como son las señales u otros vehículos adelante de nosotros o como tal alrededor de nosotros. Y también se puede alterar las funciones sensoriales y la percepción. Bueno, con ello, algunas variables que pueden afectar y también incrementar los efectos provocados por el sueño tienen que ver con la edad, ya que algunas personas de mayor edad necesitan dormir a lo mejor, pues muchas veces ya duermen menos tiempo, tienen menor control del sueño y sus efectos pues pueden ser negativos en la conducción. El estado psicofísico, ya que aumenta el trabajo físico de algunas personas, tanto las actividades mentales pueden ser algo complejas,
y pueden llevar algunas veces a la depresión. También el tipo de camino, ya algunas veces se ha comentado que caminos rectos y monótonos provocan muchas veces la relajación al momento de conducir y facilitan que pues la persona se quede dormida. No es porque quiera, sino que pues al ser una actividad monótona y estando en rectas, pues puede provocar esto. Algunos consumos de medicamentos pues pueden tener algunas reacciones secundarias, como la relajación, el consumo también de alcohol, que esto pues sin duda alguna debe de ser de cero, la tolerancia debe ser cero, ya que pues ante ello ayuda a la producción de pues serotonina, aquí lo menciona, y que pues esto puede facilitar a que pues se duerma la persona. Y con ello este documento nos da algunas recomendaciones para mejorar el sueño y disminuir algunas afectaciones en la conducción, como cuáles pueden ser tratar de no cambiar los hábitos de sueño constantemente, muy común en los trabajos con rotación del personal o en turnos. Es el caso de los conductores profesionales. Realizar paradas frecuentes con el fin de romper la monotonía y reactivar los músculos, sobre todo en los viajes muy largos. Esto puede ayudar a que pues estés más activo. Mantener a la buena temperatura y la cabina bien ventilada del vehículo. También no comer abundantemente, ingerir comida ligera, baja en calorías y grasas. Procurar estar, a lo mejor, si llevan algún acompañante, pues al tener un poco de conversación, pues también con tener cuidado de no estarse distrayendo mucho. Mojar la cabeza con agua fría y también los brazos para pues a lo mejor estar un poco alerta. Tomar moderadamente café o algún estimulante no nocivo para la salud. No ingerir bebidas alcohólicas o alguna sustancia depresora del sistema nervioso y cambiar de velocidad frecuentemente y adoptar una postura que no permita que el cuerpo se relaje. Bueno, estas son algunas recomendaciones que se hacen para el tema del sueño y sobre todo pues la seguridad vial. Claro que sí, Gus, muy interesantes y puntuales estas recomendaciones, sobre todo el cómo se pueden consumir algún tipo de sustancia como el café, pero como bien lo mencionan, de manera moderada y que siempre sea en función de un consejo saludable para en este caso para los operadores, también para cualquier conductor que tenga a cargo un vehículo. Muchísimas gracias. Y bien, ahora tenemos una serie de avisos que se dieron a conocer el día de ayer, derivado del anuncio de la fase 3 de la emergencia sanitaria que atraviesa México a consecuencia del COVID-19. Para ello, ayer por la mañana, durante la conferencia matutina del presidente de México, se dio a conocer el inicio de esta fase, y con el inicio de esta fase también se pusieron en marcha algunas nuevas medidas de prevención y de atención para esta situación, Daniel. Así es, Iris, como bien señalas, por la mañana, el día de ayer por la mañana se hizo este anuncio de decreto de la fase 3 y derivado de ello, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Salud emitió el acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID, virus SARS-CoV-2 publicado el 31 de marzo de 2020. Y esto va en sintonía, o más bien esta publicación se hizo para modificar principalmente la fracción 1. Esta modificación en la fracción 1 permite ampliar el periodo de suspensión de actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de mayo,
Recordemos que, aquí hago un paréntesis para recordar que en la publicación del 31 de marzo señalaba que el periodo de suspensión de actividades no esenciales era del 30 de marzo al 30 de abril. Con este acuerdo que modifica ese de fecha 31 de marzo, se amplía hasta el 30 de mayo. Pero también adiciona 4 artículos, adiciona del 3 al 6 para señalar lo siguiente. Las acciones extraordinarias dejarán de implementarse a partir del 18 de mayo en los municipios que a esa fecha presenten baja o nula transmisión del virus. Es decir, el comportamiento que ha estado observando la Secretaría de Salud y el cual nos ha compartido y ha comunicado a través de estas conferencias que emiten a las 7 de la noche, nos señala que no todos los estados y no todos los municipios se están comportando con el mismo número de casos detectados. Entonces, a partir de ello, han determinado que algunos municipios, por la baja o nula transmisión del virus, podrían, o más bien van a poder regresar a las actividades desde el 18 de mayo. Ello va a estar sujeto a este seguimiento que haga la Secretaría de Salud y que se garantice que no hay justo, que es nula la transmisión y que no hay riesgo. El otro punto o el otro artículo señala que la Secretaría de Salud llevará una vigilancia especial de los pacientes que se encuentren graves y críticos, así como la demanda y disponibilidad de servicios hospitalarios y atención médica. Esto también en la conferencia del día de ayer anunciaron un programa especial para dar este seguimiento tanto de casos graves y críticos. Y otro de los puntos que se adicionan en este acuerdo señala que los gobiernos de las entidades federativas deberán mantener actualizado el reporte diario de ocupación, disponibilidad y atención por infección del COVID-19. También deben de instrumentar las medidas de prevención y control atendiendo los criterios generales emitidos por la Secretaría. También deben establecer y ejecutar los mecanismos conducentes a la reducción de la movilidad de los habitantes entre municipios. Y finalmente, los gobiernos estatales deberán garantizar la implementación adecuada y oportuna de estas medidas e informar a la Secretaría de Salud. Pero quiero ser puntual en el punto 3, algo muy interesante que ahorita les vamos a decir, que tiene que ver con establecer y ejecutar mecanismos conducentes a la reducción de la movilidad de los habitantes entre municipios, Iris. Es correcto, Daniel. Como bien lo mencionas, fue en edición vespertina del oficial de la Federación. Y bueno, también tuvo diferentes anuncios. Es correcto, Iris. Pero a continuación, el video en donde la jefa de gobierno da a conocer esta información. Es el anuncio que hace la jefa de gobierno respecto de esta información que comentas. 1. A partir del jueves 23 se cerrarán alrededor del 20% de las estaciones del metro, Metrobús y tren ligero, que hoy tienen muy poca demanda. Esto permitirá aumentar la velocidad y la frecuencia de los trenes y los autobuses en las estaciones de mayor demanda, donde se junta más gente. Si los trenes y autobuses pasan más rápido, habrá menos congregación de personas. 2. Se establecerán medidas en coordinación con el transporte concesionado y RTP para aumentar frecuencias y evitar aglomeración de personas. 3. Se establece como obligatorio, a partir del jueves 23, el hoy no circula para todos los vehículos independientemente de su holograma. De esta medida se excluye a taxistas, transporte de carga y personas con discapacidad. Esta medida tiene el objetivo de balancear en los días de la semana las salidas esenciales de las personas. 4. Aumentarán las medidas de sanitización de espacio y transporte público. Y 5.
Habrá mayor verificación, más exhaustiva de las empresas que no estén cumpliendo con el cierre establecido en la declaratoria de la emergencia sanitaria. La ciudad tiene vocación democrática. No habrá toque de queda ni multas a las personas. Siempre apelaré a la conciencia y a la responsabilidad y a la voluntad de las y los habitantes, de los que vivimos en la ciudad y de los que nos visitan. Quédate en casa y si debes salir a actividades esenciales, guarda sana distancia. Toma las medidas sanitarias y usa tapabocas en el transporte público. Quiero también reconocer el esfuerzo de los habitantes de la ciudad, de quienes se han quedado en casa, de quienes aplican la sana distancia, de quienes usan tapabocas en el transporte público. Esto ha sido muy importante, pero en la fase 3 necesitamos redoblar esfuerzos. Vamos a vencer a la pandemia, pero tenemos que participar todos y participar todas. Reitero, el gobierno tiene una responsabilidad, pero la ciudadanía también. Y vamos juntos a salir adelante. Seguiré informando. Con la entrada de la fase 3, estaremos reforzando las siguientes medidas. Primero, la permanencia en casa debe ser todo el tiempo y salir únicamente para comprar alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad. 2. El uso del cubrebocas al salir de casa y en el transporte público será obligatorio. 3. El Mexibus y el Mexicable operarán al 50% de su capacidad de ocupación para mantener la sana distancia entre los usuarios. 4. El transporte público concesionado deberá operar también al 50% de la capacidad de cada unidad. 5. En coordinación con la Ciudad de México, hemos definido la aplicación del Hoy No Circula en la zona metropolitana del Valle de México para todos los hologramas, incluyendo el 0 y doble 0, al igual que lo haremos en la zona metropolitana del Valle de Toluca. 6. Se deben restringir todas las actividades no esenciales. 7. Se aplicarán multas y sanciones a las empresas que no cumplan con el cierre de sus actividades. 8. Los comercios que se dediquen a una actividad distinta a la venta de alimentos, medicinas o artículos de primera necesidad deberán cerrar. La aplicación de estas medidas en el ámbito local debe ser reforzada por los gobiernos municipales, a quienes agradezco el apoyo para vigilar su estricto cumplimiento. Bien, como pudimos ver, ahí se colocaron estos dos mensajes que van muy similares en algunos temas del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno del Estado de México, en el cual hacían precisiones sobre las nuevas medidas que se van a tener que adoptar a consecuencia del inicio de la fase 3 de la emergencia sanitaria, Daniel. Así es, Iris. Como podíamos escuchar, pues se va a reducir la operación del metro, del metrobús, del tren ligero en un 20%. Esto quiere decir, y de hecho ya se han anunciado diversos cierres en varias estaciones de estos sistemas de transporte, y también a la par, también la gobernadora de la Ciudad de México nos señalaba que a través del transporte concesionado y del RTP se tratará de compensar estos cierres de estación para aumentar la frecuencia y evitar las aglomeraciones. También nos señalaba que se van a intensificar las medidas de sanitización del transporte público y habrá una mayor verificación de las empresas que no cumplan con el cierre cuando no sean esenciales sus actividades. Pero también un punto principal era la aplicación y más bien el señalamiento de la aplicación a partir del jueves 23 del programa Hoy No Circula para todos los vehículos. Es correcto. Incluidos los vehículos con calcomanías 00 y 0. Es importante señalar que dentro de esta medida se encuentran excluidos el transporte de carga, los taxis y personas con discapacidad. Claro que sí, nuevamente vemos el tema de la importancia en estos momentos, más que nunca, del transporte de carga, ya que no está teniendo ninguna restricción, dado que es importante que todos los insumos, medicamentos, alimentos, lleguen al lugar que son requeridos, sobre todo ahora, que es cuando esperan que sea el pico más alto de personas que estén hospitalizadas o personas que tengan que estar en casa
dado el COVID-19 y el número de contagios que espera se presenten, como lo han venido proyectando las autoridades en los siguientes días. Así es, Iris. Y también, bueno, nada más comentar, el video también veíamos el anuncio del gobernador del Estado de México, en el cual las medidas que estarán implementando es el uso del cubreboca al salir de casa y el uso obligatorio del cubreboca en el transporte público. También reducirá nada más que al 50% la operación del Mexibus, del Mexicable y también del transporte concesionado. Se restringirán actividades no esenciales. Cualquier comercio que no sean alimentos, medicinas o artículos de primera necesidad se consideran no esenciales, por lo que deben de cerrar. Va a haber una aplicación de multas y sanciones a los comercios que debían de cerrar, y también de manera relevante menciona la aplicación del programa Hoy No Circula para todos los vehículos, incluidos los calcomanías 00 y 0, y esto para la circulación en la zona metropolitana del Valle de México y también en la zona metropolitana del Valle de Toluca. Es correcto, pues ahí están estas medidas que se anunciaron el día de ayer. Estaremos dando seguimiento para ver hasta cuándo será el tema que tenga que tomarse en cuenta estas medidas. En las redes sociales de los diferentes modos de transporte de la Ciudad de México pueden ver ya el tema de las estaciones que se han cerrado, que se van a cerrar a partir del día de mañana, 23 de abril. Y también como punto final, Daniel, fíjate que el día de ayer, ya por la tarde-noche, la Central de Abasto de la Ciudad de México publicó a través de sus redes sociales un comunicado en el cual da a conocer algunas medidas de emergencia sanitaria para el transporte y manejo de mercancías. Este documento que ellos colocan ahí en sus redes sociales está dirigido a participantes, poseedores, permisionarios y usuarios de la central. En este se señalan algunas medidas de prevención que aplican para el transporte y manejo de mercancías, para conductores de vehículos de las empresas que están en ese lugar, también para transportistas y conductores que deben acceder a patios de carga y descarga, como punto particular también a los establecimientos comerciales, medidas para todo el personal encargado del proceso de carga y descarga de algunas mercancías, así como para aquellos vehículos que deban tener algún tipo de servicio. Todas estas medidas son muy bien detalladas en un documento que consta de 4 páginas que estaremos compartiendo a través también nosotros de nuestros diferentes medios de comunicación. Y en ese documento explican a detalle también el protocolo a seguir en caso de detectar un posible contagio, qué se hace cuando hay una sospecha, cuáles son estas medidas a seguir y cómo debe de atenderse esta persona y las medidas de prevención que deben de tomar las personas cercanas a ella. También mencionan que en caso de un incumplimiento de las medidas anteriores, se impondrán sanciones respectivas en materia de salud y demás materias y ordenamientos aplicables. Entonces, un documento muy completo, Daniel, que estaremos por ahí circulando y que habla de cómo debe ser tratado el tema del transporte de mercancías en particular. Así es, Iris. Nada más mencionar que de manera muy general, porque como bien lo explicas, es un documento muy bien detallado, en 4 páginas te van explicando cuáles son las medidas, pero de forma general las medidas que refieren ese documento es mantener la sana distancia, utilizar cubrebocas, el lavado de manos, utilizar gogles, lavar los vehículos y tomar la temperatura, entre otras, como lo detallan en el documento. Claro que sí, pues estaremos por ahí circulando toda esta información. También ayer a través de nuestras redes sociales replicamos parte de lo que fueron las nuevas disposiciones de fase 3 que dieron a conocer los gobiernos de Ciudad de México y Estado de México, en particular en el tema del no circula y de que es una medida que no aplica para el transporte de carga hasta el momento, Daniel. Entonces seguiremos muy pendientes de todas estas informaciones para dárselas a conocer a nuestros socios y amigos para que estén pendientes y bueno, no sean sorprendidos al momento de ir circulando o llevar algún tipo de situación. Claro que sí. Muy bien, y así es como llegamos al final de esta emisión. Agradecemos que nos hayan acompañado como cada semana en www.antp.org.mx y a través de nuestras redes sociales. Agradezco también a mis compañeros de micrófono, Luis Bravo. Un gusto estar con ustedes, muchas gracias. Daniel Montañez. Muy buenos días a todos, gracias. Gustavo Chávez. Gracias, que tengan un excelente día.
y a los chicos de producción. Esto fue ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima. En ANTP trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Toda la información en la logística del transporte solo por ANTP Live. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn. Encuéntranos como ANTP MX y ANTP México. Nos interesa tu opinión. Escríbenos. Visita nuestra página web. Ingresa a www.antp.org.mx y conoce más sobre la logística del transporte de mercancías, seguridad vial, nuestros eventos y todo el contenido desarrollado para ti. ¿Ya leíste Transporte e Industria? Mantente informado sobre los aspectos más relevantes del sector transporte con nuestra publicación bimestral, en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo. Transporte e Industria está disponible en versión digital y puedes consultarla en www.antp.org.mx/revista o en nuestra versión impresa. La información es poder y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria.